Más charlas, más conversaciones, más entrevistas. Este es el tiempo de actualidad de Santiago de Compostela y toda nuestra extensa área de influencia. Hemos hablado hoy de deporte local, Milladoiro Sociedad Deportiva. Hemos hablado de festa, de troula, del prefin de año en Calo, en Teo, con Leticia Sabater. Cuidado. Y ahora vamos a hablar de salud. O sea, así es la mañana en esta casa. Hemos invitado a una doctora, a la doctora Conchita Núñez Pardo de Vera, que es investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, presidenta de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. Y vamos a hablar de, pues eso, de lo que significa ser celíaco, una persona celíaca, de celiaquía, que es una enfermedad crónica, supongo que ya lo sabrán a estas alturas, que puede afectar a personas de todas las edades. La celiaquía es mucho más que una intolerancia al gluten. Su detención precoz es fundamental, es clave, y hoy pues vamos a hablar de ello con la doctora, como digo, Conchita Núñez, una voz autorizada para hablar de este asunto. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Vamos a empezar por el principio, agradeciéndole que esté aquí. ¿Qué es exactamente esta enfermedad de la celiaquía? Ser celíaco, celíaca, ¿qué es? Bueno, lo primero que hay que decir es que realmente no es una intolerancia alimentaria, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad crónica y realmente es una enfermedad que ahora parece que está muy de moda y parece que todo el mundo es celíaco y a todo el mundo le sienta mal el gluten, sí. Pero bueno, hay que diferenciar un poco lo que es el tener la enfermedad celíaca, que como digo es una enfermedad autoinmune, que muchas veces coexiste con otras enfermedades también autoinmunes y en familias que tienen ya pues una historia de autoinmunidad. Y hay que diferenciarlo pues de la sensibilidad al gluten no celíaca, por ejemplo, vale, que es lo que normalmente la gente se refiere como intolerancia al gluten a veces, vale. Que es, pues son unos síntomas en los cuales parece que los alimentos con trigo, de hecho se habla de sensibilidad al gluten o sensibilidad al trigo, pues sientan mal. Dejémoslo ahí, vale, ¿no? De una forma sencilla. Vale. En la enfermedad celíaca, realmente pues el gluten es algo que hay que evitar toda la vida. Y por eso es una enfermedad crónica y una vez que tienes un diagnóstico, pues ya no sirve saltarse de vez en cuando esa dieta. Claro. O sea, es como dividir y tener dos percepciones de que a uno le afecta la intolerancia al gluten, pero la celiaquía es otra cosa. O sea, realmente es el gluten lo que sienta mal, no puedes tomar gluten, vale, pero en la sensibilidad al gluten pues es un poco, se define por síntomas. Vale, entonces, vale, bueno, pues si la persona nota que tomando un poquito de gluten no está mal, pues bueno, al final no se sabe que existan otros problemas. ¿Cuál es el problema de la enfermedad celíaca? Que tú tienes un daño en el intestino, tienes una atrofia de las vellosidades intestinales que puede tener muchas repercusiones pues a nivel de la salud. Entonces hay que evitar tener esa atrofia para el daño en la salud, por tanto, vale, hay que evitar el gluten. Luego también existe la alergia al gluten, al trigo, bueno, sí, que es una alergia. Una alergia ya, como... Sí, vale. Sí. ¿A cuántas personas afecta? Pues, y después también tengo por aquí que se habla de una enfermedad infradiagnosticada, o sea que hay mucha gente que lo es sin saberlo. Eso es. Realmente la enfermedad celíaca afecta aproximadamente al 1% de la población en general, de cualquier país. Luego hay diferencias de prevalencia de unos países a otros, pero aproximadamente al 1%. Es como la media, 1 o 2%, sobre todo se habla del 1 a los que afecta. Pero realmente se cree que eso está diagnosticado, pues en caso de niños, como 1 de cada 4 niños, y de adultos, 1 de cada 7 adultos que lo presentan. Es decir, el porcentaje de infradiagnóstico es muy, muy, muy elevado. Síntomas. El problema, claro, uno de los problemas fundamentales del infradiagnóstico son los síntomas. Claro. Y es que los síntomas de la enfermedad celíaca son casi cualquier síntoma en el que pensemos, incluido no tener síntomas. Es decir, también. Hay a pacientes que los detectan pues porque detectan a un hermano, a un padre, o sea, a un familiar de primer grado, le hacen las pruebas y ese niño o adulto aparentemente no notaba nada. Digo aparentemente porque a veces hablo de una enfermedad subclínica, es decir, tú crees que no tienes nada y cuando te quitas el gluten es, ay, tengo el pelo más fuerte, ay, ahora tengo más energía. Entonces, bueno, es verdad que a veces aparentemente es asintomática cuando realmente hay cosas sutiles con las que a lo mejor llevan convivimiento toda la vida y les parece que son normales cuando no lo son. Cuando hay clínica, ¿cuál es la clínica que se asociaba
bueno, pues de manera tradicional de la enfermedad celíaca y que hoy en día se llama clínica clásica, pues es la que aparece en muchos niños, que es sobre todo pues clínica digestiva de pues diarreas o vómitos, pues fallo del crecimiento. Entonces, esa era la clínica con la que durante mucho tiempo se asoció la enfermedad celíaca. Te iba a preguntar precisamente las señales, sobre todo en los niños. Es un poco eso, ¿no? Pero eso es lo que ocurre sobre todo en los niños pequeños, en los niños menores de 2 años. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas creciendo y ya en la edad adulta los síntomas varían mucho. También en los pequeños, pero bueno, en los pequeños esa sigue siendo la predominante. Pero en ya niños de más edad y en adultos, pues hay clínica digestiva, sí que la hay, pero también puede haber pues solo pues migrañas, problemas en la piel, ferropenia, es decir, hay mucha clínica. Entonces, ¿qué pasa? Que por clínica es muy difícil diagnosticarla porque se puede confundir con un montón de otras patologías o simplemente pues con, pues eso, pues a veces con intolerancias, es decir, tiene una clínica muy difusa. Da igual que seas niño o en adulto, o es mejor, se diagnostica mejor en... Se diagnostica todavía mejor en el niño, mejor, pero quizás porque los pediatras están más alertas. Es decir, la enfermedad celíaca era una enfermedad que durante mucho tiempo se consideró una enfermedad pediátrica y a nivel de pediatría es una enfermedad muy estudiada. A nivel de digestivo de adultos no es una enfermedad a la que se dé prioridad. ¿Qué pruebas se realizan? Pues realmente las pruebas son sencillas. Es decir, la primera prueba que hay es una prueba en sangre, que es mirar unos anticuerpos. Vale. Esos anticuerpos, en caso de que den positivos con unos títulos muy altos, desde el año 2012, para un niño es suficiente ya para establecer el diagnóstico. En los adultos, las guías que se acaban de publicar hace unos meses, pues también empiezan a decir que en adultos menores de 45 años se podría diagnosticar solo con esa prueba, pero realmente, bueno, si no hay otros señales de alarma, pero realmente hasta que salieron estas guías y todavía de forma extendida, en adultos, una vez que tienes los anticuerpos positivos, tienen que hacerte una biopsia duodenal y llegar a detectar ese daño en el intestino, que es realmente lo que caracteriza la enfermedad celíaca. Bueno, esto es una dieta ya de por vida, olvidándote del gluten y de todo esto. Eso es. De por vida. Eso es. Cada vez más alimentos sin gluten, cada vez más menús para celíacos, para personas. Sí, y luego también hay que tener en cuenta la contaminación cruzada, claro, que es algo que a veces... Cuidado con esto. Eso es. Hay que tenerlo muy en cuenta. No nos podemos despistar. Eso es, no. Tú no puedes cortar... tener tu bizcocho sin gluten y eso es, y con el cuchillo que cortas el pan de trigo normal, luego corta... No, hay que tener... Esos despistes no se pueden tener, o sea, hay que tenerlos muy en cuenta. Hay otros hábitos mayores, esto es lo que uno puede pensar, celíaco, sin gluten, menú... Pero hay otros quehaceres o hábitos que... Bueno, hay ciertas costumbres que una vez que yo creo que el celíaco mete en su vida, pues ya no son tan problemáticas dentro de casa. El problema es cuando salen fuera de casa. Porque lo que tú haces con el cuchillo o tú haces con la tostadora, la freidora, porque el aceite pues a veces se rehúsa. Claro, ese aceite no se puede haber usado en freír algo con gluten. Entonces, pues hay muchas cosas que, bueno, hay por suerte las asociaciones de celíacos hacen también una labor muy importante. Pues hay muchos restaurantes que pues ya se adhieren un poco a estas normas y bueno. Cada vez más, ¿eh? Eso es, cada vez más. Que es un trabajo de todos para que puedan también disfrutar de comer fuera y demás. Eso es. ¿Qué pasa si ocurre que nos despistamos? ¿Hay que encender algún tipo de alarma? Pues ahí... A ver, un despiste puntual no pasa nada porque no te va a ocasionar ese daño intestinal. Un despiste repetido, pues sí puede llegar a ocasionar. Eso es. Bueno, a ver, a veces es despiste, porque hay veces que hay gente que tiene algún alimento que suele tomar que no se da cuenta de que tiene gluten. Porque claro, el gluten hay que leer las etiquetas. Sí. O sea, el gluten no solo cuando como algo con trigo, es leer todas las etiquetas porque hay muchos productos que aparentemente no llevan gluten. Pero bueno, suelen identificarlo cada vez más, ¿no? Esa etiqueta de sin gluten, yo creo que cada vez es más visible. Bueno, no sé si en todo. Es que hay en cosas que realmente tampoco es necesario. O sea, la leche tiene que poner sin gluten. Claro. Pues claro, y las especias, pues las especias muchas tienen. Entonces, por eso digo que hay que leer a veces la letra pequeña en cosas que no sospecharíamos, pero sí que tienen que estar ahí. Bueno, y luego lo que comentabas y si lo toma, y luego claro, depende de los síntomas de algunos. Hay gente que nada más tomar algo, pues ya se empieza a encontrar mal. Entonces, pues ya tendrá que pues ver cómo afrontar esos síntomas
ocasionados por la ingesta de gluten. Pero no es que le vaya a ocasionar un daño a largo plazo, pero sí pues el mal trago de esas horas o días. Es crónica, que la palabra crónico a veces asusta, pero llevando una vida, como de lo que estamos hablando aquí, no afecta en nada nuestra calidad de vida. Esto hay que dejarlo claro también. Sí, muchas veces... Porque crónico... Sí, muchas veces, pues claro, oímos hablar de la enfermedad celíaca como una persona sana que come diferente. Es decir, un paciente con enfermedad celíaca, una vez que sigue esa dieta sin gluten, se encuentra como podemos encontrarnos cualquiera de nosotros, o mejor si nosotros tenemos algo. Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, tienes varios cargos, presidenta de la Sociedad Española de Enfermedad de Celiaquía. ¿Qué se hace? ¿Qué se investiga? ¿En qué trabajáis? Bueno, dentro de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, lo bueno que tiene es que es una sociedad un poco diferente a otras sociedades médicas o sociedades científicas, porque es una sociedad muy transversal. Es decir, la finalidad única es avanzar en el conocimiento de la enfermedad celíaca y difundir ese conocimiento y formación, tanto para profesionales como para el público en general, porque sobre todo el objetivo último es mejorar la calidad de vida del paciente celíaco. La enfermedad celíaca cubre multitud de aspectos. Podemos hablar de inmunología, de genética, de clínica, de alimentos sin gluten, del aspecto psicológico de los pacientes, y entonces lo que tratamos en esta sociedad es dar cabida a todos esos aspectos. No nos centramos solo en la parte clínica, sino tratamos de centrarnos en todo, y por eso dentro de... Que llegue a la sociedad, que se explique bien las cosas. Eso es, y por eso también dentro de nuestra sociedad están también asociaciones de pacientes, y entonces pues entre todos intentamos... intentamos mejorar el conocimiento sobre la enfermedad, mejorar el cómo ese conocimiento se transmite y repercute en la mejor asistencia a los pacientes. Vale. Y como investigadora del Instituto de Investigación del Hospital Clínico San Carlos, pues realmente, claro, yo llevo ya ahí 20 años investigando, y nos centramos, bueno, cuando yo llegué a este hospital me centré sobre todo en el estudio de las bases genéticas de la enfermedad celíaca, y poco a poco pues me fui metiendo un poco en el mundo del diagnóstico y viendo todo aquello, pues como decíamos, ¿no?, como hablábamos al principio, que es una enfermedad claramente infradiagnosticada, y el tratar de o sea, yo soy un poco la especialista me especializo en los casos raros, ¿no? Porque yo decía, se puede diagnosticar con serología, con unos anticuerpos. Sí. Eso es. Pero hay algunos pacientes, un porcentaje pequeño, que no tienen anticuerpos. Luego también hablamos de la atrofia. Y yo decía, hay una atrofia de las redes neuronales, pero hay algunos pacientes que tienen una infiltración de linfocitos, es decir, es como el sistema inmunitario está ahí ya como diciendo, aquí pasa algo, pero no llega a desarrollar esa atrofia. Pues yo también quiero ver qué le pasa a estos pacientes. Luego no hablamos, pero también hay unas pruebas genéticas, la mayoría tienen una genética muy clara, pero hay otros que tienen una genética más leve. Entonces yo voy buscando... todos los casos que al final complementan un solo caso, que es la... Sobre todo, claro, sobre todo para ese infradiagnóstico, en los casos más claros, hay algunos que se escapan, pero no tantos. Pero cuando ya te vas a los que le faltan anticuerpos, a los que tienen genética de bajo riesgo, ahí ya el infradiagnóstico es mayor. Entonces lo que tratamos es de reducir ese infradiagnóstico, pues también alertando sobre esos casos que se escapan un poco de las guías, que son minoritarios. No tenemos que pensar que son la mayoría, no. Son minoritarios, pero bueno, están ahí. Claro. ¿Esto es azar? ¿Es hereditario? Pues realmente... ¿Hay alguna influencia ahí de algún tipo? Tiene un componente genético muy fuerte, es una de las enfermedades hereditarias, o sea, autoinmunes con un componente hereditario más fuerte, pero dentro de la genética es verdad que gente con la misma genética, pues unos la desarrollan y otras no. Entonces hay algo más sobre lo que estamos investigando también. Claro, nosotros cuando investigamos estos pacientes raros también es por ver un poco los mecanismos comunes con los otros, indagar, o sea, en mi investigación yo puedo decir, estudio el diagnóstico, pero en el fondo siempre también pues subyace el estudiar el por qué se desarrolla la enfermedad y cómo se desarrolla la enfermedad, es decir, qué mecanismos inmunológicos conducen a la enfermedad para tratar de ir un poco más allá. Claro, la Navidad es de reuniones, de mucha comida, y afortunadamente yo creo que cualquier capítulo del año el sin gluten está muy presente, y cada vez más también en la Navidad.
Eso es, eso es. A ver, el problema es que los pacientes con enfermedad celíaca lo tienen como muy arraigado. Ellos lo tienen muy claro. Yo conozco a alguno y lo tienen muy interiorizado. Y dentro de su casa, en general, eso es, no tienen problema. El problema a veces es, pues, si por lo que sea... Eso es. Y si es la primera vez que van a la casa de alguien y te queda la duda de cómo lo va a hacer y... Bueno, pues ahí ya, claro, varía muchísimo de unos pacientes a otros. El cómo lo lleven a nivel de estrés, porque a algunos les causa un cierto estrés este tipo de situaciones. Por eso también hablábamos del aspecto psicológico, que a veces se olvida, y toda enfermedad crónica y toda enfermedad de este tipo pues también tiene un aspecto psicológico. Ese apoyo psicológico Eso es, que hay que tenerlo muy en cuenta. Es una persona sana que come diferente, que lo has dicho muy bien. O sea, es que yo creo que lo has definido... a modo de titular o de síntesis bastante bien. Bueno, pues hemos querido acordarnos en este tiempo de radio de las personas que, bueno, celiaquía, lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí, bueno, sí, enfermedad celíaca o celiaquía. Enfermedad celíaca, que es un 1% del conjunto de la sociedad, que afecta a gente de todas las edades y que tiene, pues eso, entre otras muchas cosas, pues el evitar el gluten, y eso, y tener una vida relativamente... Bueno, sana como todo el mundo, hay que alimentarse bien. Claro, también hay veces que cuando evitan el gluten se dedican a tomar solo alimentos sin gluten procesados, que es un error. O sea, hay que hacer una... Ya que te cuidas, cuidarte. Eso es. Hay que buscar una alimentación sana como los que tampoco tienen la enfermedad celíaca, ¿no? Vale. Tú no eres celíaca. No, yo no. O sea, que no vives en primera persona todo aquello que investigas. No lo vivo. Lo digo, pero... No lo vivo. No lo vivo en primera persona, pero bueno, sí que dentro de la sociedad hay muchos de los investigadores médicos sí que la tienen. Todos nuestros congresos pues ya hacemos todo sin gluten, un poco por comodidad para ellos y que también no tengan esa incertidumbre de... Y bueno, también por hacer de controles en los estudios, pues al final te pones dietas sin gluten, también tú las sigues, o sea, un poco... Oye, ¿qué es lo que más demandan así en el día a día, los pacientes y demás? ¿Algún producto o algo que bajen los precios, entiendo? Esa es una demanda... A nivel reivindicativo. A nivel reivindicativo, yo creo que sobre todo es lo de el precio, que es mucho más caro, sí. Y también ayudas, que también en muchos países tienen ayudas, en España no tienen, sí. ¿Ayudas precisamente para esto, para ayudas la compra y demás? Sí, para la compra, sí, porque los alimentos sin gluten, claro, al final hay que pensar... ¿Países de Europa que tienen? Sí. Hay que pensar que cuando tú tienes una enfermedad crónica, en general tienes un tratamiento que es farmacológico y ese tratamiento lo cubre la Seguridad Social. Pero claro, en este caso, como es alimentación, no lo cubre, pero claro, eso supone un sobrecoste. Un sobrecoste que hay que tener en cuenta que, como decíamos, es una enfermedad con una base genética, hay en familias que hay varios afectados y claro... varios afectados, todos comiendo sin gluten, pues sube mucho el precio. Ya la cosa está como está, achuchada en todas las familias. Pero bueno, ahí las asociaciones de pacientes están haciendo una labor muy importante y bueno, parece que se van consiguiendo cosillas. Pues agradecer a la doctora Conchita Núñez que se haya acercado para aquí. Es un honor contar contigo, investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Clínico San Carlos, también presidenta de la Sociedad Española de la Enfermedad Celíaca, una voz más que autorizada para hablar de este tema. Gracias y hasta la próxima, Conchita. Feliz Navidad y todas estas cosas. Igualmente, muchas gracias por vuestra labor de difusión y nada, que paséis unas felices fiestas. Gracias. Igual.